Seguimos con las previas de la liga y en el día de hoy vamos con otros 5 equipos. Como ya hicimos la semana pasada, vamos con esas previas que la verdad que la primera os gustó muchísimo, ha tenido muchísimos comentarios, muchísimos likes y la verdad que funcionó muy bien, así que en el día de hoy vamos con otros 5 equipos que bueno, como ya hicimos la semana pasada, vamos a analizar cuáles son las llegadas, cuál es un poco el contexto, las salidas, cuál puede ser un 11 ideal, que ya lo comenté la semana pasada y lo vuelvo a comentar hoy, es un 11 que va a ser algo para que nos hagamos una idea, no tiene por qué ser el 11 que vayamos a ver en la primera jornada, que de hecho empieza ya en el día de hoy, que vaya a ser el 11 que vayamos a ver durante la temporada, simplemente es para hacerse una idea de cómo puede jugar cada equipo y más que nada por ubicar un poquito a los jugadores y ubicar un poquito sobre todo a esos fichajes. Y en el día de hoy vamos a empezar por el Celta de Vigo, que la temporada pasada tuvo un año complicado, la verdad que bueno, el año del centenario parecía pintar muy bien, con la llegada sobre todo de Rafa Benítez, la verdad que no funcionó para nada el fichaje de Rafa Benítez y el Celta, bueno, durante la temporada se vio inmerso durante momentos de la temporada en el descenso y hasta última hora estuvo peleando, la verdad, por no bajar a segunda división, algo que a priori no parecía ser el objetivo en el año del centenario, como comentaba. Con la llegada de Claudio Giraldez, el equipo empezó a funcionar mejor, vimos muchos jóvenes entrar en dinámica del primer equipo y estos hicieron que el Celta de alguna manera mejorara, y de cara a esta temporada con Claudio Giraldez ya como entrenador del primer equipo, esperamos un Celta que tenga muchísimos jugadores jóvenes que vengan del Celta Fortuna, del Celta B, y que vengan a aportar ese frescor que en las últimas temporadas en el Celta de Vigo no hemos podido ver. La verdad que han tenido un problema durante las últimas temporadas en defensa, y todavía yo creo que a día de hoy tienen que llegar a algún refuerzo, como decía, en esa zaga donde Claudio Giraldez va a dibujar una defensa de 3. Como venta importante tenemos que comentar sobre todo la salida de Jorgen Strand-Larsen. La temporada pasada marcó 13 goles en el Celta y fue un poco el sostén ofensivo junto a Yago Aspas. La verdad que es una pérdida importante, pero en esa oferta de la cesión de 3 millones más 27 de opción de compra, bueno, al final el Celta se ingresa unos 30 millones y yo creo que era una opción que no se podía dejar pasar. Como otra salida importante también podemos comentar la salida de Renato Tapia, que se ha marchado libre, un jugador que ha ido de más a menos. Todavía recuerdo la temporada en la que llega libre desde el Feyenoord, en esa temporada se sale y luego sí que es verdad que ha ido a menos. La última temporada lo vimos también incluso jugando de central y se va libre del equipo. En cuanto a llegadas, la verdad que ha habido poquitas. Podemos comentar que Unai Núñez ya es oficialmente jugador del Celta tras haber estado 2 temporadas cedido por parte del Atleti y tras haber pagado esos 7 millones de opción obligatoria de compra, que bueno, en el momento en el que se firmó la cesión ya se sabía que Unai Núñez iba a pasar a ser propiedad 2 temporadas después. Se ejecuta esos 7 millones y también ha llegado de vuelta Borja Iglesias, que llega cedido desde el Betis, e Ilais Moriba, que llega cedido desde el Leipzig. En este apartado de fichajes, bueno, hay que comentar que ayer el director deportivo del Celta comentaba que todavía faltaban 2 jugadores más o menos por llegar. Yo la verdad que tengo ya poca esperanza, sí que creo que debería llegar algún central, pero creo que para que llegue un central todavía tienen que salir jugadores. De hecho, se está hablando de la posible salida de Unai Núñez, así que yo creo que el Celta está esperando a ver si salen más jugadores para poder incorporar esos 2 jugadores que el director deportivo del Celta comentaba en el día de ayer. En cuanto al 11 que ya podéis estar viendo en pantalla, pues bueno, en portería a priori el titular va a ser Vicente Guaita, aunque en la primera jornada no vamos a poder ver a Guaita en la portería. Parece que Giraldez, bueno, va a seguir confiando en esa línea de 5, donde yo he colocado esta línea de 5 teniendo en cuenta que Mingueza también puede ser carrilero derecho, puede entrar Starfelt, aunque a mí no me termina de convencer. Jailson puede ser una opción. En el centro del campo parece que Fran Beltrán es el fijo y Damián o Hugo Sotelo pueden ser los acompañantes, y arriba yo creo que es donde más variantes tiene el Celta, porque yo he colocado a Williot Svedberg con Yago Aspas y Dubicas, pero creo que aquí puede entrar Borja Iglesias, creo que puede entrar también Jonathan Bamba. Bueno, creo que en ataque es donde más opciones puede tener el Celta. Aún así, como decía y como llevo diciendo en toda la previa del Celta, creo que todavía se tienen que reforzar en los centrales, en la posición de central, porque a mí sinceramente Mingueza es un jugador que me convence, pero me ha convencido más en la última temporada en esa posición de carrilero siendo más ofensivo. Jailson es un jugador que no me termina de gustar y yo creo que Starfelt o Unai Núñez no cuentan para Claudio Giraldez. Seguimos con el Mallorca, que la temporada pasada, aunque en Liga, bueno, pues fue una temporada más complicada. Bueno, vamos a decir que fue una temporada
normal porque pelearon por el descenso pero se acabaron salvando. Yo creo que el mayor logro del Mallorca la temporada pasada fue llegar a esa final de Copa que finalmente perdieron en penaltis contra el Athletic Club. Como cambio importante, antes de pasar a hablar de llegadas y de salidas, yo tengo que hablar sin duda del fichaje de Yago Barrasate, que yo creo que es un poco el fichaje más importante en esta temporada del Mallorca. El Mallorca venía de varias temporadas con Javier Aguirre funcionando muy bien, con un fútbol muy identificativo del mexicano, y yo creo que con la llegada de Yago Barrasate se intenta cambiar un poquito el proyecto en la isla. En cuanto a salidas, bueno, la verdad es que no ha habido muchas salidas importantes más allá de Petar Rajkovic, que se va por 8 millones, pero que yo creo que el sustituto o los sustitutos en este caso ya estaban en plantilla, y a partir de ahí, bueno, podemos comentar las salidas como la de Maten Diaye, que ya se sabía que si el Valladolid subía a primera se iba a hacer oficial ese fichaje por obligación de ascenso de 2 millones de euros. En cuanto a las llegadas, bueno, hay que comentar 3 porque son los que han llegado. Johan Mojica para el lateral izquierdo, que me parece un fichaje muy interesante, que además Yago Barrasate ya conoce muy bien del Club Atlético Osasuna, que llega del Villarreal por 1,5 millones. Para el lateral derecho vuelve a casa Mateu Morey, que vuelve desde el Borussia Dortmund tras unas temporadas muy complicadas con todo el tema de lesiones. Esperemos que le respeten las lesiones y podamos ver a Mateu Morey. Y Takuma Asano, que ha llegado desde el Bochum libre, es el jugador que posiblemente en esta pretemporada más esté ilusionando, y luego veremos cuando hablemos del 11 de que puede ser un jugador importante. Por hablar un poco de lo que puede moverse el Mallorca en este tramo final del mercado, bueno, yo creo que todavía tienen que esperar alguna oportunidad de mercado. Yo creo que todavía pueden reforzarse, sobre todo en los extremos, donde yo creo que Yago Barrasate le da mucha importancia a esas posiciones, y el Mallorca todavía, bueno, está un poquito flojo en esas posiciones, ya no por calidad, sino por cantidad de jugadores, porque más allá de Takuma Asano, que ha llegado, Mojica, que sí que puede jugar por delante, no podemos contar muchos extremos. Si tenemos a Dani Rodríguez, que puede jugar media punta, puede jugar caído a banda, y Javi Abrés también, que es una opción. Pero bueno, yo creo que todavía el Mallorca tiene que esperar alguna oportunidad de mercado, aunque yo sí que considero que esto va a ser ya en las últimas horas, en los últimos días de mercado. Ya podéis estar viendo el 11 en pantalla, y bueno, evidentemente con la llegada de Yago Barrasate, la formación del Mallorca va a pasar a ser un 4-2-3-1, un 4-3-3, depende de la altura en la que juegue Sergi Darder. Como decía, hay varias opciones en las bandas. Puede entrar Mojica por delante de Toni Lato, por ejemplo, si entra de titular. Puede entrar Copete de central. Y yo creo que lo más importante es que Pablo Maffeo se acabe quedando. Han sido muchos los rumores de que puede salir. A día de hoy sigue siendo parte de la plantilla del Mallorca, y yo por eso lo coloco como titular. Y bueno, hablando también en clave de portería, coloco a Dominic Grave, pero también podría ser una de las opciones Leo Román. Y en cuanto al objetivo, bueno, yo creo que en cuanto al objetivo hay que comentar que el Mallorca es un equipo que, a pesar de que llegó a la final de Copa la temporada pasada, no es habitual verle peleando por títulos en los últimos años. En cuanto a la Liga, yo creo que lo que tienen que hacer es salvarse con más tranquilidad que la temporada pasada. Estuvieron en todo momento ahí, entro en el descenso, me salvo. Bueno, al final se acabaron salvando, pero yo sí que creo que de cara a esta temporada tenemos que intentar que el Mallorca se salve sin sufrir tanto como creo que lo hizo la temporada pasada. Seguimos con el campeón de Liga, seguimos con el Real Madrid, que bueno, viene a hacer una temporada perfecta, podríamos decir, porque viene de ganar la Liga, viene de volver a ganar la Champions, y a pesar de que en Copa, bueno, pues las cosas en los últimos años no están saliendo como se espera, creo que el Real Madrid viene a hacer una grandísima temporada y posiblemente ser el mejor equipo a nivel europeo, por lo menos, que es lo que podríamos controlar más de alguna manera. Después hablaremos de los fichajes, pero antes quiero hablar de las salidas, porque no han sido muchas, pero sí que considero que ha habido alguna importante. En cuanto al dinero, bueno, pues Rafa Marín se ha marchado al Napoli por 10 millones y Juan Milatasa se ha marchado por 2,5 millones al Valladolid. También podríamos hablar de la salida de Joselu, que lo fichó el Madrid por 1,5 millones del Español y lo ha vendido por 1,5 millones a Qatar. Así que ahí la verdad que, bueno, es una operación que yo creo que ha sido más por el bien del jugador que por el bien del club. Y después creo que tenemos que hablar de dos salidas muy importantes. Voy a empezar primero por la de Nacho, porque se ha marchado a la Liga Saudí, a Arabia Saudí, al equipo de Mitchell, si no me equivoco. Y la verdad que creo que es un jugador que, sin ser importantísimo todas las temporadas y sin ser una superestrella en mi opinión, es un jugador que como mínimo rendía en la rotación del Real Madrid. De hecho, cuando ha tenido que ser titular, ha dado siempre un 7. Yo creo que eso ha sido lo más importante de Nacho. Han perdido un jugador muy importante. Después analizaremos a la hora del 11
que el Madrid todavía yo creo que se debería de reforzar en esa posición de central lateral, porque Nacho era una solución en todo momento a la posición central, a la posición de lateral derecho, de lateral izquierdo, y la verdad es que lo han perdido. Pero como pérdida más importante yo creo que tenemos que hablar de Toni Kroos. Ya llevamos hablando de esto en el canal durante varias semanas, durante varios meses, porque Toni Kroos es un jugador, bueno, yo creo que es un jugador que todavía no se le valora como creo que se le debería de valorar. Yo creo que en las siguientes temporadas, cuando hayamos perdido, hayamos dejado de ver a Toni, le vamos a apreciar muchísimo más. Es un jugador que era diferencial, que era ese jugador que sabía darle el ritmo que necesitaba el partido, paralizarlo cuando hacía falta, dar ese pase en largo cuando hacía falta. Creo que el Real Madrid va a echar muchísimo de menos a Toni Kroos y creo que posiblemente es la pérdida más importante de este mercado de verano. En cuanto a llegados, como estáis viendo, bueno, ya hemos comentado el tema de Joselu, el tema de Endrick, que se hace oficial a día de hoy, aunque desde hace una temporada y media, si no me equivoco, ya sabíamos que Endrick iba a llegar al Real Madrid, aunque en el tema contable, bueno, llega ahora por estos casi 50 millones desde Palmeiras, pero yo creo que la bomba del mercado por fin ha sido la llegada de Kylian Mbappé. Ya veis que llega libre, porque realmente llega libre tras finalizar contrato del PSG. El tema de gratis y libre, bueno, yo lo dejo para otros temas, lo dejo para otros debates, porque creo que no toca, ya sabemos todos cómo funcionan los fichajes cuando un jugador termina contrato y queda libre sin equipo, pero yo creo que en clave futbolística Kylian Mbappé a día de hoy es el mejor jugador del mundo, vamos a decir, el mejor jugador por lo menos de las élites, y yo creo que el Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa con este fichaje. Es un jugador que ya llevaba varios años sonando para el Real Madrid, parecía que todos los veranos iba a llegar y por fin se hace oficial el fichaje del francés. En cuanto al once que ya podéis estar viendo en pantalla, bueno, yo creo que hay pocas sorpresas. Aquí en el centro del campo podría entrar Camavinga, podríamos tener la opción de que se caiga Rodrigo y, como digo, entre Camavinga y pasa a ser un 4-4-2 con Mbappé y Vinicius como dos delanteros. Podría ser un 4-4-2 con Bellingham caído a banda y, como decía, con Kylian y con Vinicius en la punta de ataque, pero yo creo que la verdad va a haber pocas sorpresas, más allá de que pueda haber, por ejemplo, alguna lesión como ha habido en la última temporada y Ancelotti una temporada más tenga que poner, por ejemplo, a Tchouaméni de central, como ya vimos en la temporada pasada. En cuanto al objetivo, evidentemente, creo que el Real Madrid tiene que volver a pelear por todo, tiene que volver a pelear por la Liga, por la Copa y, evidentemente, por la Champions League. Y seguimos en esta previa de hoy con el primero de los ascendidos que tratamos en las previas, porque en el primer vídeo no tratamos con ninguno de ellos, y en el día de hoy lo vamos a hacer con el Real Club Deportivo Español. Un equipo que se ha movido bastante y que ha perdido jugadores importantes. No los voy a comentar todos, ya los podéis estar viendo en pantalla, pero bueno, yo creo que como salidas importantes tenemos que hablar, por ejemplo, de Nico Melamed, que es un jugador que a mí me recuerda un poco a la operación Óscar Melendo, que cuando sube el Español él se marcha al Granada. Bueno, Nico Melamed en este caso se marcha al Almería. Keidi Bare, que también se marcha libre al Zaragoza, aunque yo creo que la pérdida más importante es Martin Braithwaite, el español que ascendió la temporada pasada, haciendo una temporada para mí bastante floja, la verdad. Creo que no hizo un temporadón, de hecho acabó ascendiendo en el playoff de una forma un poco, bueno, yo creo que el Oviedo por momentos fue también superior. Acabó ascendiendo el Español con Martin Braithwaite como máximo goleador de segunda división. Y la salida del danés, la verdad que bueno, ha sido una salida que yo creo que ha dolido bastante en clave perica. En cuanto a llegadas, yo creo que la verdad que el Español no se va a mover muchísimo más, aparte de alguna llegada que yo creo que pueda llegar, como Renato Tapia, que está sonando en las últimas horas, que sean oportunidades de mercado. Yo creo que el Español ya se ha movido suficiente, yo creo que ya ha cubierto esas necesidades importantes que necesitaba, valga la redundancia. Ha llegado para los dos carriles Álvaro Tejero desde la Sociedad Deportiva Eibar, que ya era hora de que diera el salto a Primera División, y Carlos Romero desde el Villarreal cedido, que yo creo que es un jugador que todavía está verde para Primera, pero si se le da continuidad puede rendir. Y para la zona de ataque ha llegado Irving Cardona desde el Augsburgo y ha llegado también Alejo Vélez, jugador que la temporada pasada estuvo cedido en el Sevilla. No tuvimos la oportunidad de verle prácticamente nada. Yo creo que en el Español sí que va a tener muchísimos minutos. Para reforzar el centro del campo también ha llegado Alex Kral, jugador que llega desde el Unión Berlín cedido, jugador que hace algunas temporadas estuvo en el West Ham donde no terminó de rendir, pero yo creo que en este Español, que va a ser defensivo, creo que puede aportar bastante. Antes de pasar al 11, sí que me gustaría comentar que yo creo que todavía a día de hoy el Español, bueno, como decía antes, no va a reforzarse muchísimo más, pero sí que creo que necesita por lo menos traer un central para la rotación. Ya podéis estar ahora viendo el 11, donde yo creo
que va a jugar con este 5-2-3, aunque durante la pretemporada hemos visto también ese 5-3-2, por momentos hemos visto la línea de 4, aunque yo creo que no va a ser así, que yo creo que el Español se va a presentar con línea de 5, y aquí la verdad es que veo cosas positivas en este 5-2-3 o en este 5-3-2, porque creo que los dos laterales que han incorporado, tanto Tojero como Carlos Romero, son jugadores que aportan más ofensivamente, y aquí yo creo que la duda es un poquito quién va a ser el delantero y quiénes van a ser los que van a acompañar. En la pretemporada, como decía, hemos visto que por detrás de ese delantero, que por momentos ha sido Pere Milla, ha jugado Polo Lozano junto a Puado. Yo creo que no va a ser Pere Milla el delantero, evidentemente. Yo creo que se han llegado Irving Cardona y Alejo Belices para que sea titular uno de los dos. Yo creo que he colado argentino, aunque creo que Irving Cardona evidentemente puede ser también titular. Y creo que aquí que Jofre Carreras puede entrar por detrás. Creo que, bueno, tiene bastantes variantes, pero como decía, creo que todavía en la parcela defensiva el Español se tiene que reforzar si no quiere sufrir una temporada más por descender a segunda. Y vamos a terminar el vídeo de hoy, vamos a terminar la previa de hoy hablando del Villarreal, un equipo que se ha movido muchísimo, que de hecho en las últimas horas se está moviendo. Posiblemente será el equipo que mejor ha vendido, aunque todavía le queda muchísimo trabajo, porque yo 3 fichajes todavía no le descarto que tenga que hacer. Por poner un poquito en contexto, con la temporada pasada fue una temporada complicada para el Villarreal, aunque al final acabaron solucionándolo bastante bien y acabaron clasificándose para competiciones europeas. De cara a esta temporada con Marcelino ya en el banquillo, yo creo que tiene que ser una obligación entrar en competiciones europeas. De hecho, creo que a día de hoy está un pasito por delante del Real Betis, sobre todo comentando un fichaje que, bueno, después vamos a analizar, pero yo creo que la llegada de Ayoce es ese jugador que puede ser la diferencia entre entrar en Europa y no entrar, tanto en clave Villarreal como en clave Real Betis. Como decía, el Villarreal se ha movido muchísimo y ha vendido mucho y a muy buen precio. La primera salida, yo creo que la más importante, es la de Alexander Sørloth, que se ha marchado al Atlético de Madrid por 32 millones. Un jugador que la temporada pasada estuvo a puntito de ser el Pichichi, y yo creo que si no hubiera sido por esa lesión en el minuto 10 de la última jornada, hubiera sido el Pichichi por delante del ucraneo Artem Dovbyk. Bueno, al final se ha marchado al Atlético de Madrid. También se ha marchado Filip Jorgensen, que me parece también una venta importante, aunque si viene el Chelsea con una oferta de 23 millones como ha venido, yo creo que no puedes rechazar a un Filip Jorgensen que a mí a día de hoy todavía me generaba algunas dudas para ser el portero titular de un equipo que va a pelear en Europa esta temporada. También ha salido Ben Brereton en una operación donde el Villarreal ha atracado al Southampton. Ben Brereton, que llegó libre desde el fútbol inglés la temporada pasada, no funcionó, se fue cedido al Sheffield, y el Southampton, ante sorpresa de todo el mundo, ha pagado 8 millones por el jugador chileno, que evidentemente en la liga no había funcionado. También se ha marchado Jorge Cuenca al Fulham, un jugador que, bueno, yo pensaba que todavía tenía carrera en el Villarreal, aunque ya sabemos que las ofertas de los clubes ingleses muchas veces son irrechazables. En cuanto a otras salidas que yo creo que podrían haber funcionado, podrían haber tenido hueco en el Villarreal, hay que hablar de Haysem Hassan, que se ha marchado al Real Oviedo por 1,5 millones. También hemos hablado antes de la salida, por ejemplo, de Johan Mojica, y evidentemente hay que hablar de jugadores importantes que fueron importantes en las últimas temporadas, como Etienne Capoue y Francesco Quelen, que se han marchado los dos libre y que a día de hoy están sin equipo. En el apartado de llegadas, bueno, la verdad es que el Villarreal todavía, como decía, tiene que incorporar varios jugadores, porque no lo he comentado antes, yo creo que lo habéis podido estar viendo, y de hecho lo podéis estar viendo. También ha salido Alberto Moreno, ha salido Pepe Reina, Manu Trigueros, Bertrand Traoré, Aissa Mandi, y al final, queramos o no, aunque no sean o no hayan sido la última temporada jugadores muy importantes, sí que dejan un vacío en cuanto a cantidad de jugadores, y esto, queramos o no, cuando sobre todo hay que competir en 3 competiciones, hay que rellenarlo de alguna manera. El Villarreal se ha reforzado con Willy Camboala, que llega desde el Manchester United, central francés de 19 años, por 10 millones. Es un jugador que yo creo que tiene muchísima proyección, que me apetece mucho verlo, pero que todavía es un poco una incógnita. Aquí hay que hablar que Raúl Albiol ha renovado una temporada más, y creo que va a ser importante en el hecho de que a Willy Camboala necesita un jugador que le asiente en la liga, que le dé esa confianza, que le dé esa experiencia. Yo creo que Raúl Albiol en ese aspecto es lo mejor que podemos encontrar en Villarreal. También ha llegado desde el Betis, como decía, la introducción del Villarreal a Ayoce Pérez, que ya decía que es ese jugador que yo creo que puede ser diferencial entre que un equipo entre en Europa y el otro se caiga,
4 millones es la cláusula que ha pagado el Villarreal para quedarse en propiedad con el jugador canario, al igual que ha pagado 4 millones por Diego Conde para traérselo del Leganés. Yo creo que a priori Diego Conde era un jugador que llegaba para ser suplente de Jorgensen, pero habrá que ver qué pasa ahora porque, como decía, el danés se ha marchado del Chelsea y no creo que el Villarreal vaya a contar con Diego Conde como el portero titular. Así que en esta posición, ya sea para traer un titular o para traer un suplente, el Villarreal todavía se va a tener que mover. A coste cero ha llegado Nicolás Pepe para reforzar esa banda derecha. Yo creo que es un movimiento un poco como el de Bertrand Traoré, que fue una apuesta en el mercado de invierno y la verdad es que funcionó bastante bien. Para el centro del campo ha llegado un conocido de la liga como Pape Gueye. A mí me encantó en Sevilla, de hecho todo apuntaba que se iba a quedar en Sevilla, pero bueno, unos problemas de una sanción que apareció ahí de la nada hicieron que el Sevilla no se quedara en propiedad con el jugador senegalés y ahora el Villarreal se ha aprovechado de que terminaba contrato con el Olympique de Marsella para traérselo, al igual que ha reforzado el lateral izquierdo con Sergi Cardona, que terminó contrato con Las Palmas y ha recalado ahora en el Estadio de la Cerámica. En cuanto al 11 que ya podéis estar viendo en pantalla, bueno, yo he querido crear un 4-4-2, aunque creo que dependiendo qué jugadores sean podría convertirse en un 4-4-1-1, en un 4-3-3, bueno, habrá que ver Marcelino un poquito cómo construye el equipo, aunque ya sabemos que Marcelino del 4-4-2 normalmente no suele salir. Creo que en este 11 todavía hay varias dudas, ya lo comentaba antes, el tema de la portería. Yo creo que el Villarreal va a intentar, siempre que sea posible, traer un portero titular. Veremos a ver el lateral derecho, porque Juan Foyth es un jugador que se lesiona muchísimo y habrá que ver cuáles son las alternativas en esa posición. Willy Cambuala a priori debería de ser titular junto a Eric Bailly, aunque yo creo que aquí el Villarreal una vez más se tiene que reforzar, y voy a dar un paso adelante y voy a pasar a la punta de ataque, porque yo creo que Ayoce llega para ser titular, pero no sé si a día de hoy Ayoce y Gerard Moreno van a ser los dos delanteros del equipo. También está ahí la opción de Arnaud Danjuma, aunque yo creo que debería de jugar más caído a banda. Yo creo que el Villarreal en la punta de ataque se tiene que reforzar como un jugador, como puede ser Sorloth, con un jugador que no sea tanto de venir a recibir al pie, que no sea tanto de jugar entre líneas, sino un jugador que fija a los centrales, que corra al espacio, que juegue más de cara a la portería, más que Gerard Moreno, que suele jugar más de cara al equipo. Yo creo que aquí está un poco la duda, pero si el Villarreal consigue firmar, como decía, a un central, a un delantero y a un portero titular, yo creo que como objetivo, no sé si es muy ambicioso, pero creo que debería estar más cerca de puestos de Champions League que de puestos de Conference, como lo hemos visto en las últimas temporadas. Y hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí esta previa. Como os digo siempre, dejadme en comentarios qué es lo que opináis, como ya hicisteis la semana pasada. Dejadme cuáles serían vuestros 11, qué os gusta, qué fichajes os han gustado y qué no. Y como siempre, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os vaya avisando de las siguientes previas y de los 11 de la jornada que van a empezar desde ya.